Buenas tardes. Bueno, pues como ya ha comentado Juan Manuel Carrasco, hoy iniciamos el 6º ciclo de los encuentros culturales con Cajasol. Lo hacemos con Claudia Capel. Claudia es escritora y es la autora de la biografía poética Borges Invisible. Y lo hacemos con un tema siempre interesante como es la figura de Borges. Nadie ha mejorado en el siglo XX ni en la escritura, ni en la calidad, ni en el prodigio del idioma español a Borges, un autor independiente, extraño sobre todo desde que se quedó ciego. Tratar con él exigía un ejercicio de contención y silencio. Son las palabras de un escritor coetáneo suyo que obviamente lo admiraba. A Borges la poesía como género lo acompaña toda su vida, pero su prosa es inigualable. A Borges, antes que nada, le importaba la palabra. Escribir, como él comentaba, es una tarea solitaria. Generalmente es la tarea de una persona que está sola y que tiene que poblar esa soledad con sus metáforas. Señor Borges, ¿ha basado usted alguna vez un cuento en sus propias experiencias? En mis propias experiencias no, pero siempre en mis propias emociones. Yo creo que no se puede escribir sin emoción. Suyas son estas palabras. Pues bien, también yo creo que a la vista de su vida, que es una historia de superación, un camino de obstáculos que vence con la tenacidad de sobreviviente, no podemos hablar de Borges sin pasión. Creo que Claudia, que está conmigo aquí esta tarde, puede que también me dé la razón. Claudia Capel nació en Buenos Aires, pero vive en Sevilla y reparte su vida entre estas dos ciudades. Habla varios idiomas, pero sobre todo le fascinan las palabras. Comenzó a escribir a los 12 años, cuando siente el relámpago poético leyendo a Borges y a Paul Eluard. Su vida está marcada por los viajes, las distancias y los idiomas. Con 15 años gana su primer premio de poesía. Estuvo trabajando como guía, como intérprete, como organizadora de eventos, pero en el año 2009 le da un giro vital a su vida y se dedica solo a la escritura, con el mismo amor, la misma energía y las mismas ganas que había puesto en todo lo que había hecho anteriormente. En el año 2010 se presenta a 3 premios de poesía, ganando los 3. Pero el más importante y el que le dio un giro a su vida fue el premio Juan Crisóstomo Lafinur, tío bisabuelo de Borges. Y otra vez Borges aparece en su vida como un relámpago. Después del premio Lafinur, María Kodama, la viuda de Borges, le propone codirigir las míticas revistas fundadas por Borges en los años 20, Prisma y Proa, y en ellas trabaja hasta que dejaron de publicarse en el año 2017. En el momento actual, Claudia Capel es una escritora consolidada. Trigramas, Corazones y maletas, Borges Invisible, El libro de los cerezos, son algunas de sus obras publicadas y el último, Ancestras, que lo tenemos además aquí en la mesa. Ancestras, 11 escritoras, 11 mujeres cuyas vidas personales y literarias merecen la pena ser leídas. En el año 2011, Claudia comienza su labor como profesora de talleres literarios. Empieza anotando ideas, poemas, frases, señales, para compartir las herramientas de escritura, y así nace Ars Poética. Estos talleres de escritura o refugio de escritores, como ella dice, desde el año 2017
son presenciales en la Fundación Cajasol de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, y en la Fundación Caballero Bonal de Jerez. Son unos talleres exigentes, didácticos, pero cercanos, como Claudia Capeles. Y sin más, le cedo la palabra a ella. Muchas gracias. Hola Córdoba. Muchas gracias Carmen, muchas gracias Manuel por invitarme a participar en estos encuentros culturales que hace ya, es el sexto ciclo, ¿verdad? Sexto ciclo. Para mí es un honor, un placer, porque amo Córdoba, amo a Borges, entonces Córdoba más Borges es una doble felicidad. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias a la Fundación Cajasol por dar siempre este espacio tan maravilloso a la literatura, a la poesía, a los talleres que damos aquí. Gracias Juanmi y gracias a todas las personas que nos atienden con tanto amor en esta casa. Vamos a hablar de nuestro querido Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Nace en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Muere en Ginebra el 14 de junio de 1986. Tengo esta foto con un tigre porque es uno de los símbolos más fuertes en la escritura de Borges. Borges descubre al tigre siendo muy niño. Que me quite el pelo. Una mujer, ¿cómo se va a quitar el pelo? Voy a hacer todo lo posible. Bueno, voy a quitar el pelo. Decía que el tigre es uno de los primeros símbolos que Borges descubre siendo muy niño, cuando a los 6, 7 años iba al zoológico de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, con su hermana Nora, y se sintió fascinado por los tigres. El color de los tigres, la piel del tigre, el amarillo del tigre, el oriente que descubrirá también a través del tigre, y es uno de los símbolos poéticos más fuertes que Borges tiene en su escritura. Por eso elegí esta como la primera foto, porque fue cuando tuvo la oportunidad de tocar un tigre en Luján, Argentina. Se organizó todo este momento para que por fin Borges, ya con 80 años, pudiera tocar finalmente un tigre. Para Borges, Andalucía es una tierra muy querida y muy importante, no solo por sus ancestros, sino porque forma parte de su inicio como poeta activo, ¿no? La familia Borges se va de Buenos Aires en 1914 rumbo a Ginebra para que su padre pudiera buscar un tratamiento para la vista. El padre de Borges era ciego, su abuela también, es decir, que él viene de una ceguera hereditaria. Entonces, en ese primer viaje que dura 7 años, antes de instalarse en Ginebra, donde viven, hacen un viaje por diferentes países de Europa y uno, el más importante, es España. Y dentro de España es Andalucía. Borges vive una experiencia única en esta tierra maravillosa que adoro, esta tierra bendita que es Andalucía, porque es donde por primera vez en su vida le publican un poema. Las personas que escribimos sabemos perfectamente qué se siente ese día que tú ves un poema tuyo publicado, o un cuento, o un microrrelato, o algo, ¿no? En este caso ocurre en la revista sevillana Grecia. Publican el poema de Borges, Himno del Mar, el 31 de diciembre de 1919. Es un poema que le dedica a su querido amigo Adriano del Valle, poeta sevillano al que también quiero mucho, muy amigo de Borges, en una época en la que además salían juntos por la noche, hacían sus cosas, sus trampas, y además Adriano estaba como enamorado de Nora, la hermana de Borges. Tanto es así que ella llegó a ilustrarle un libro a Adriano que se llama El Jardín del Centauro,
donde le dedica unos versos muy apasionados. Aunque ese librito nunca se publicó, la portada está hecha y me parece un lindo recuerdo traerlo aquí, ¿no? A través de los ultraístas, del grupo que giraba en torno a la revista Grecia, Borges conoce en Madrid al sevillano, maravilloso poeta, traductor, Rafael Cansinos Asens. Asistía a las tertulias del Café Colonial en Madrid y durante toda su vida Borges considera a Cansinos Asens como uno de sus maestros. Para Borges, sus maestros fueron su padre, Macedonio Fernández y Rafael Cansinos Asens. Imagínense el amor que Borges siente por Sevilla, que Borges siente por Andalucía. Durante este viaje andaluz vienen a Córdoba, visitan Córdoba en agosto de 1919 y su hermana Nora, que es una gran pintora, recomiendo que busquen Nora Borges porque van a ver qué bien pinta, qué maravilla. Conoce al maestro Julio Romero de Torres, visitan su casa aquí en Córdoba y luego Nora toma clases con él en Madrid. Esta es una pintura de Nora como por mostrar un poquito, ¿no? Pero su obra es enorme y en aquella época de los ultraístas, además, Borges empezó a publicar poemas y Nora hacía muchísimas ilustraciones de Nora en todas las revistas de la época, donde también Borges publicaba poemas. Cuando regresan a Buenos Aires, en 1921, Borges lleva el ultraísmo de Rafael Cansinos Asens a Buenos Aires. Entonces crea una revista que la llama Revista Mural, que se llama Prisma. Ahí tenemos una imagen de esa especie de afiche, ¿no? Era como un afiche gigante inspirado en los afiches de publicidad o afiches comerciales. Y por las noches un grupo de poetas con un balde de engrudo que le preparaba la madre, de pegamento, salían por las calles de Buenos Aires y los pegaban en las paredes para que la gente pudiera leer los poemas, digamos, marketing directo. Es decir, en vez de ver cómo te hago llegar, pues te lo pongo aquí, tú cuando vas por la calle lees los poemas. Esta idea tan avanzada duró 2 números nada más, o sea, 2 afiches. Y luego crea la revista Proa, que esa sí fue más importante, tuvo varias fundaciones, pero digamos la segunda época dura 15 números, porque claro, les costaba mucho conseguir financiación. Y Proa, en el interior, yo estas cosas nunca las saco de mi casa, pero bueno, dije, hoy la voy a llevar a Córdoba, ¿no? Se parece mucho a la estructura de la revista Grecia, en la manera de publicar los anuncios, en el diseño interior de la revista, en cómo se nombran los suscriptores. Todo está es muy a lo Grecia, ¿no? Y es una revista de mucho intercambio entre poetas de los dos lados del mar. Ahí publicaban gente de España, de otros países de Europa también y de América en general. Se crea en 1924 esta proa y, como les digo, dura bastante poco tiempo. Esta es una de las 2 revistas que, como dijo antes mi queridísima Carmen, yo tuve el honor de codirigir junto a María Kodama entre el 2010 y el 2017, que, digamos, publicada por la Fundación Borges, ¿no? He traído aquí el número 20, donde se publican autores contemporáneos y del otro lado el facsimilar de las proas originales, ¿no? Que esto es un tesoro, es algo bastante difícil de encontrar, y esta la traje para regalársela a Carmen y a Manolo con todo mi amor por esta invitación tan bonita. Gracias. Y porque además en este número lo elegí porque este número celebra los 70 años, el 70 aniversario del libro Ficciones, ¿no? Uno de los míticos libros de cuentos de Borges, que este año celebra 80 años.
Entonces, como hoy estamos con los 80, dije voy a llevar esta que en el 2014 en Buenos Aires celebramos los 70. El primer libro que publica Borges es de poemas. Se llama Fervor de Buenos Aires y lo publica en 1923. Una autoedición, 300 ejemplares que paga su padre, que sale con algunos errores, sin corregirlo mucho, sin índice, o sea, como sale. Y Borges, que siempre fue un gran visionario, así como pegaba los afiches en las paredes, iba a la recepción de una revista literaria importante de aquel momento que se llamaba Nosotros, y se sentaba en la recepción y en los abrigos que estaban colgados ahí de la gente que iba a visitar al director o lo que sea, ponía un libro en el bolsillo. Y así regaló los ejemplares, ¿no? Poniéndolos en los bolsillos de los abrigos ahí en la recepción de la revista Nosotros. Es decir, él buscaba la manera de poner los poemas ante los ojos de los lectores, ¿no? Era bastante ingenioso. Los pegaba en las paredes de la calle, los ponía en los bolsillos de la gente. Yo creo que hoy, si tuviera redes sociales, sería un genio, una máquina. Realmente se comunicaría, pero maravillosamente con el mundo, ¿no? Este librito es muy importante. Y Borges dice, para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que vendría después, porque todo lo que está en ese libro, en esos poemas de Fervor, me río porque cada tanto me tengo que quitar el pelo, todos los poemas de Fervor, ahí está todo, están los otros libros, los cuentos, todo se desprende de ahí. En una biografía de Borges que yo escribí, que se llama Borges Invisible, que es esta, y que la librería Luque hoy ha hecho el favor de traer, yo hago todo el análisis de esos poemas de Fervor, sobre todo los de Fervor, pero de sus otros dos primeros poemarios también, cómo de ahí se desprenden cuentos, los fabulosos cuentos, que es de lo que acabaremos hablando hoy, la prosa mágica, ¿no? ¿Quieres comentar tú algo, Carmencita, que no te... No, bueno, la verdad que el ver las líneas estas es significativo, vamos, que Fervor de Buenos Aires, la prefigura de todo lo que vendría después, o sea, es adelantarse muy bonito, bueno. todo Él lo de dice que Borges. en ese libro, secretamente, es decir, solo para él, entre líneas, está todo lo que él escribiría, porque Después, él maneja, como todo poeta, símbolos, simbología. Entonces, en esos símbolos, como hablamos del tigre o el patio o el laberinto, los espejos, o tantos símbolos que tiene Borges, el jardín, significa cosas que luego desarrollaría de diferentes formas en otros poemas, en cuentos, ¿no? Y los tres primeros libros de poesía que escribió fueron Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. O sea, Cuaderno San Martín es como, ¿cómo se llamaban aquí los cuadernos primeros de ir al colegio? Rubio, Rubio, ¿cómo sería cuaderno rubio, rubio? sí, sí, ¿No? Allí era rubio. el cuaderno San Martín, o sea, todo poeta tiene un cuaderno, siempre, donde, ¿no? Entonces ese cuaderno San Cuaderno, Martín es ese cuaderno de cuando iba a la escuela hola. primaria, ¿no? Con esa marca de cuaderno. Y los corrigió durante 40 años. Era un poco obsesivo, digamos, corrigiendo. Era a nivel Juan Ramón Jiménez, ¿no? Corregir, pero hasta la mínima coma, hasta la mínima vocal, todo. Entonces son libros que se publicaron en 1923, 25 y 29, y en 1969 los reedita después de 40 años de toquetear. Algunos poemas, esto que digo a muchos expertos no les gusta, pero es lo que yo pienso, a muchos poemas un poco se los cargó, porque les quitó versos que son fantásticos y ya no están, o bueno.
que en las primeras versiones afortunadamente los tenemos, entonces podemos recuperarlos. Pero a veces, como decía Juan Ramón, y no la toques ya No más, más que a la así es rosa. la rosa. Porque si A la la- sigues tocando, pues al final le quitas tanto que no se parece ya ni a una la rosa. rosa. Perdón. Lo pongo más abajo. ¿Cómo empieza Borges a escribir cuentos? ¿No? ¿Cómo llega Borges a lo que yo llamo, porque me gusta llamarlo así, la prosa mágica? Desde la poesía, por supuesto. Él descubre a los 8 años que le fue dado ser poeta. Cuando escucha a su padre recitar un poema de John Keats, Oda a un ruiseñor, y siente una emoción especial, siente el relámpago, ¿no? Siente que le pasa algo con la poesía. Él escribe poesía, empieza a escribir algunos ensayos, artículos de prensa, pero no se atreve a la prosa. Creo que el libro fundamental de su llegada a la prosa es un libro que publica en 1931, que se llama Discusión, donde escribe varios artículos, no me acuerdo cómo se llamaba, si es la narrativa y la magia, creo que es uno que lo tengo aquí en el libro, cuando a través de un poema de William Morris, él empieza a relatar un poema, Y en ese relato descubre su lenguaje, esa magia que él está buscando para escribir prosa sin perder el fondo poético. Pero, digamos, la clave está en lo que Borges llamó los 9 años de continua desdicha, pobrecito, que transcurren entre 1937 y 1946. Como Borges nació en 1899, los años son prácticamente la edad que tenía, ¿no? Es decir, que cuando decimos 1937, Borges tenía 38 años y así. Empieza a trabajar en una pequeña biblioteca de un barrio de Buenos Aires llamada Miguel Cané. Y cuando entra a trabajar, la primera mañana cataloga, no sé, 120 libros, es un número imaginario, ¿no? Y los compañeros de trabajo le dicen, no, Jorge, esto no lo puedes hacer, porque si haces todo este trabajo nos van a echar a todos. 10 libros y vamos bien. Entonces, a partir de ahí llegaba, catalogaba 10, 15 libros en menos de una hora y el resto del tiempo lo pasaba en el sótano. Se iba al sótano de la biblioteca y en ese sótano escribió todos los cuentos de ficciones y la mayoría de los cuentos de El Aleph. Es decir, que esa depresión, esa tristeza, esa melancolía, esos años de tanta desdicha que él cuenta, fueron los años donde más iluminado estuvo para empezar a escribir sus cuentos. Por eso hay tanto sótano y es tan importante el sótano en la obra borgiana, ¿no? Porque en el sótano estaba ahí físicamente él, salvándose de la mediocridad que había ahí y bueno, y construyéndose su propia torre mágica, ¿no? Y en 1938, además, es un año particularmente trágico porque se muere su padre, una gran pérdida para él, y además tiene un accidente subiendo una escalera, se golpea la cabeza y se le infecta, padece una septicemia, una gran infección, está al borde de la muerte, delira, tiene fiebre, está ingresado, lo pasa muy mal. Y él cree que se va a volver loco, que no va a poder escribir más y que va a perder incluso la cordura. Entonces, cuando su madre le lee un fragmento de un libro y ve que entiende, se emociona, llora y decide hacer algo diferente. No escribir un poema, no escribir un artículo de prensa, sino escribir un cuento.
Y así empieza el primer cuento de Borges, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Ese es el primer cuento que Borges escribe y que está en el primer librito de cuentos, publicado en 1941, que se llama El jardín de senderos que se bifurcan, un libro con 8 cuentos. Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento muy divertido, donde todo el tiempo lo que le hace es realmente divertirse. Él cuenta que se reía a carcajadas mientras lo escribía. Inventa a Pierre Menard y lo hace con tanta genialidad que la gente cree que es un autor real. Entonces incluso algún amigo suyo le comenta, sí, yo creo que he leído algo de Pierre Menard. Y Pierre Menard no existe. Y como él dice, tuve que buscar un libro muy famoso y muy bueno para que Pierre Menard fuera importante, por eso elegí El Quijote, porque no es lo mismo decir Pierre Menard y Juventud, egolatría de Pío Baroja. Entonces, por eso elegí El Quijote. Y ahí en El Quijote, perdón, en Pierre Menard, está escondido también su amigo Adriano del Valle, en un libro que aparece ahí en francés, Le Jardin du Centaure, El Jardín del Centauro, que es aquel librito que nombramos de Adriano, ¿no? Está lleno de guiños y de muchas cosas. En ese libro, El Jardín de senderos que se bifurcan, no sé si alguien ha leído ese libro, de las personas que están aquí, está quizás el libro más maravilloso de Borges, que es Clon Ucbar Orbis Tertius. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Es un cuento maravilloso donde ya él prevé la existencia de un universo o un planeta paralelo, o sea, como que empezamos a vivir dos vidas, esta y una diferente, ¿no? Que es lo que ocurre hoy con la red, con esta identidad virtual, los avatares, el tiempo sin espacio, ¿no? Todo esto que ocurre en la red mientras vivimos también la vida real. Todo eso está en Tlön, escrito en 1940. O sea, imagínense la visión increíble de Borges. Ahí hay cuentos muy bellos, Las ruinas circulares, que es un cuento maravilloso, la lotería de Babilonia, Examen de la obra de Herbert Quain, que es un cuento que pasa muy desapercibido y sin embargo es muy autorreferencial. En ese cuento analiza incluso este libro del Jardín de senderos que se bifurcan. Borges hace mucho ese juego. Está la Biblioteca de Babel, quizás uno de sus cuentos más conocidos o más populares o que la gente más replica. Y está El Jardín de senderos que se bifurcan, que es un cuento extraordinario que además titula el libro. En ese cuento hay un personaje chino, ya que a Borges le interesa mucho el Oriente, que se llama Cui Pen. Y Cui Pen diría una vez, me retiro a escribir un libro. Y diría otra vez, me retiro a construir un laberinto. Y nadie advirtió que se trataba de un solo objeto, que libro y laberinto eran la misma cosa. Es decir, que en ese concepto de libro-laberinto es como él construye su obra. Estos cuentos, más otros que agrega, componen el libro Ficciones, que es este libro que hemos mencionado, que se publica en 1944, y aquí ocurre algo, digamos, bastante que le sucede muchas veces a Borges. El libro El Jardín de senderos que se bifurcan se presenta al Premio Nacional de Literatura. Por supuesto, no solo no lo gana, sino que obtiene un solo voto. Y ciertos miembros del jurado publican un artículo horrible en contra de Borges, de que esa
un lenguaje como de alambique, frío, que no le interesa lo argentino, extranjerizante, bueno, horrible. Entonces salen en su defensa a través de la revista Sur de Victoria Ocampo muchísimos escritores en defensa de Borges. Es decir, que ya empieza a molestar su talento. Este libro cumple este año 80 años, entonces yo les pido que lo lean, que lean ficciones. Es un libro maravilloso, de unos cuentos increíbles, que lo van a disfrutar muchísimo y como para celebrar el 80 aniversario de este librito, ¿no? Estos acontecimientos del Premio Nacional de Literatura empiezan a mostrar la antipatía, el desprecio, la indiferencia que Borges padece dentro de la literatura argentina, porque los jurados o los que mandan en la literatura lo consideran extranjerizante, poco argentino, una serie de cosas. Y en 1946, cuando él trabajaba en esta biblioteca que nombramos antes, de repente lo nombran director de aves, huevos y conejos en los mercados. Dice Borges: me nombraron inspector municipal de aves y conejos en los mercados y yo entendí que era un modo de decirme que renunciara, ¿no? Además, mi competencia en materia de aves y huevos es nula y me pareció muy raro que honraran a un escritor con ese cargo tan extraordinario. Renuncia y recibe mucho apoyo, sobre todo de Victoria Ocampo, que es una escritora, mecenas argentina, fundadora de la editorial y la revista Sur, y continúa escribiendo y continúa desarrollando su obra, empieza a dar algunas conferencias, en fin, necesita buscarse la vida de otra manera, escribir artículos de prensa, y escribe El Aleph, que es un libro de cuentos maravilloso. Ahí, con ese libro, muchos años después, en 1957, por fin le dan el Premio Nacional de Literatura. Y en el cuento El Aleph, bueno, en ese libro está un cuento que recomiendo a Córdoba que lo lea, que se llama La busca de Averroes, que transcurre en Córdoba, que habla de Córdoba con tanta poética, tanto amor y tanta belleza, que realmente también recomiendo su lectura. Y el cuento El Aleph, que está dentro de este libro, es su experiencia con respecto al premio que no le dieron, al Premio Nacional de Literatura cuando lo perdió. Crea un personaje que para mí es uno de los villanos más fantásticos de la literatura, que se llama Carlos Argentino Daneri, que es el peor poeta que se puedan imaginar. Es malísimo, tiene todos los vicios, o sea, todo lo hace mal. Y él explica que lo llama el Aleph y todo lo que cuenta del Aleph, porque la experiencia que él plantea es poner un objeto mágico en manos de un imbécil que escribe un poema idiota. Ese es el resumen del Aleph. Y durante todo el cuento, Carlos Argentino le va recitando partes de un poema infinito que se llama La Tierra, ¿no? Entonces va escribiendo todo el universo entero, él quiere escribir, Carlos Argentino. Una cosa pesadísima, mal escrita, insoportable. Y se odian entre sí. Los une el amor de una mujer que se llama Beatriz Viterbo, que era prima hermana de Carlos Argentino, y Borges estaba enamorado de ella, Beatriz está muerta.
y entonces esas visitas son para hablar de Beatriz, bueno, hay que leerse el cuento. Pero a mí me gustaría, si les parece bien, leer una parte del cuento que es muy hermosa y para que después me digan qué les parece. ¿Sí? Bueno, Carlos Argentino, en una de las visitas, lo lleva al sótano de la casa de la calle Garay, que es donde vive, otra vez el sótano, lo lleva al sótano. Antes de bajarlo al sótano le da una copita de pseudo coñac, o sea, lo envenena, le da un veneno, lo lleva al sótano, lo encierra en el sótano y lo deja ahí y le dice que él ahí va a poder ver el Aleph, que el Aleph está ahí, en el sótano ese. Entonces Borges accede, va al sótano y cuenta esto. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Misrapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio. Y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. ¿Eso es un cuento o un poema? Lo que hace Borges en su prosa mágica es que en sus cuentos, todos, intercala poemas. Los entreteje en prosa. Sí. Uno no se da cuenta, cree que está leyendo un cuento y está leyendo poesía mientras ocurre la historia. Este es un claro poema de enumeración, como hay tantos en sus cuentos, que además, como él es tan irónico y siempre necesita divertirse un poco, está hilado, por supuesto, con el verbo ver.
Claro, claro. Es el verbo que más difícil 50 ha veces, tenido en la vida. 50 veces vi. Vi. Así es toda su prosa. Si leemos a Borges, los cuentos de Borges, primero con un espíritu lúdico, con ganas de divertirnos, sin creer que estamos ante un erudito que nos está dando una cátedra, sino que es un niño que está jugando con nosotros para que nos divirtamos, ¿no? Que nos tira pistas y nos dice cosas para jugar, lo vamos a entender mucho mejor que como nos recomiendan algunos expertos de tomarlo en serio y buscar hasta la última coma cosas que no son reales, que él está inventando, que él está jugando con nosotros, ¿no? Y siempre descubriendo estos puntos poéticos que están en todos los cuentos, que también nos engancha tanto, que porque la poesía es mágica en sí misma, por lo menos yo creo que es de las maravillas del mundo, y él la intercala continuamente en sus cuentos. Para terminar esta pequeña charla y tener tiempo de que si quieren hacerme preguntas, con mucho gusto me las hagan, quiero leer 2 poemas de Borges, que son cortitos, no se asusten, que los 2 se llaman Elegía, ya que otra cosa que hace Borges es jugar mucho con los títulos. Los títulos, a veces le quita un artículo, a veces le pone un artículo y son cosas completamente diferentes, por ejemplo, cosas, las cosas, ¿no? O sea, y son cosas diferentes. Y tiene varios poemas que se llaman Elegía. Y elegí estos 2 porque uno es de su libro El otro el mismo, del año 63, y otro es de su libro La cifra, del año 81, es decir, que hay casi 20 años entre un poema y otro, y porque me parece que reflejan muy bien su emoción, sus emociones, ¿no? Elegía de 1963. Oh destino de Borges, haber navegado por los diversos mares del mundo, o por el único y solitario mar de nombres diversos, haber sido en una parte de Edimburgo, de Zúrich, de las 2 Córdobas, de Colombia y de Texas, haber regresado al cabo de cambiantes generaciones a las antiguas tierras de su estirpe, Andalucía, a Portugal, y aquellos condados donde el sajón guerreó con el danés y mezclaron sus sangres, haber errado por el rojo y tranquilo laberinto de Londres, haber envejecido en tantos espejos, haber buscado en vano la mirada de mármol de las estatuas, haber examinado litografías, enciclopedias, atlas, haber visto las cosas que ven los hombres, la muerte, el torpe amanecer, la llanura y las delicadas estrellas, y no haber visto nada o casi nada, sino el rostro de una muchacha de Buenos Aires, un rostro que no quiere que lo recuerde. Oh destino de Borges, tal vez no más extraño que el tuyo. Bonito. Elegía de 1981. Sin que nadie lo sepa, ni el espejo, ha llorado unas lágrimas humanas. No puedes sospechar que conmemoran todas las cosas que merecen lágrimas. La hermosura de Helena, que no ha visto, el río irreparable de los años, la mano de Jesús en el madero de Roma, las cenizas de Cartago, el ruiseñor del húngaro y del persa, la breve dicha y la ansiedad que aguarda de marfil y de música Virgilio, que cantó los trabajos de la espada, las configuraciones de las nubes de cada nuevo y singular ocaso y la mañana que será la tarde. Del otro lado de la puerta un hombre, hecho de soledad, de amor, de tiempo, acaba de llorar en Buenos Aires todas las cosas. Qué bonito. Muchas gracias. Precioso. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Yo creo que, bueno, en cierta forma, como tú has comentado, ¿no? Quizás a Borges
es cierto, ¿no? A lo mejor cuando lo lees, a mí, al menos yo lo pienso también por mí, lo lees desde una seriedad que no corresponde, ¿no? Quizás por la imagen que llegó, ¿no? También coincidió también con los coetáneos suyos de Hispanoamérica también, que eran mucho más amenos y más así como... Y es cierto, yo creo que a Borges, vamos, que lo hemos visto mucho contigo y tal, hay que leerlo desde su imaginación. Es que es todo un eterno cuento, es que es un cuento encadenado, ¿no? Es uno a otro, los personajes y bueno, luego me llama también a mí mucho siempre la atención porque además eso, lo pone casi en tus primeras líneas del libro, ¿no? Cuando él empezó a escribir, ¿no? Y le dio a su padre a leer, que luego lo encontró con todas las correcciones que había hecho el padre, ¿no? Que él pensaba que lo había hecho bien porque no lo había corregido nada, ¿no? Luego encontró la... Y eso también es muy curioso, ¿no? Porque la insistencia o sea, escribe, corrige, escribe, corrige, escribe, corrige, ¿no? Maniáticamente, o sea que es la verdad que sí, que es un personaje muy, muy, muy curioso y bueno, muy tierno, muy humano, muy niño, ¿no? También, en cierta forma. Aparte, un gran sobreviviente, lo comentábamos antes con una amiga tuya que está aquí. Sí, Mercedes Mayo, que ha superado tantos obstáculos en la vida, porque él nació con una miopía extrema, sabiendo que se quedaría ciego. Es como una espada de Damocles aquí, ¿no? Que en algún momento sabes que te vas a quedar ciego. Vivió 55 años perdiendo vista hasta que quedó ciego. Era tartamudo, es decir, que tuvo que superar también este tema del habla, porque de hecho él, cuando queda ciego completamente, dedica su vida a dar conferencias. Y como era una persona que hablaba varios idiomas, porque era bilingüe español-inglés desde su casa, hizo el bachillerato en Ginebra en francés, se autoenseñó alemán para poder leer a Schopenhauer. Entonces daba conferencias en diferentes idiomas, superando el obstáculo del habla. Era físicamente frágil también, ¿no? Y sin embargo, y aunque quedó ciego a los 55 años, él murió a los 86 años, es decir, que durante 30 años más continuó escribiendo. Invencible, o sea, una cosa increíble. Yo lo admiro muchísimo porque no tenía nada a favor. Y de los premios, me olvidé de comentar que él realmente comienza una carrera literaria potente, digamos, cuando recibe en 1961 el premio Formentor. Ahí su obra se traduce al francés y como él mismo dice, cuando en Argentina se dieron cuenta que yo gustaba en Francia, dijeron, bueno, si le gusta a los franceses por ahí es bueno, vamos a leerlo. Y este premio se lo dieron compartido con Samuel Beckett. Es decir, como que a Borges darle un premio siempre daba como trabajito. El del Nacional de Literatura en Argentina tuvo que esperar 50 y pico de años. El Formentor se lo dieron compartido con Samuel Beckett. Y el premio Cervantes, que lo recibió en 1979, también fue compartido. La única vez en la historia del premio Cervantes que el premio fue compartido fue el año de Borges, que lo recibió compartido con Gerardo Diego. Y se acabaron los premios. Nunca fue Nobel, que todos los años era otro año que Borges no ganó el Nobel. Nunca fue un autor premiado. Sí recibió mucho reconocimiento y muchos honores de las universidades, por ejemplo, muchos doctorados honoris causa, muchos reconocimientos de otro tipo, pero los premios de literatura claramente le dieron la espalda. Es decir, no tenía nada a favor. Y aquí estamos en Córdoba, un 16 de enero de 2024, hablando de él, ¿no? No sé si hablaríamos de los otros. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, con mucho gusto. Bueno, también comentar que la librería Luque tiene su mesa aquí y que están
un libro que es precioso, Borges Invisible, y bueno, y el que hemos comentado antes también de las ancestras, que fue el último que ha escrito. Presentamos aquí también, donde Y ahí está es, Victoria Ocampo, también, ahí está Victoria Ocampo entre las 11 ancestras, si alguien quiere alguno de los libros. Bueno, no sé sí, sí, yo tengo. sí. Estoy muy de acuerdo contigo y muchas gracias por tu conferencia. ¿Cómo Borges, no sé qué formación tenía, si matemática, física y tal, cómo hace una premonición en el jardín de senderos que se bifurcan bifurca. de lo que son las redes neuronales hoy Sí, para la inteligencia verdad. artificial? Hace una premonición y hace otra premonición en el Aleph, cuando habla de la Biblioteca Universal, de lo que hoy se llamaría el Big Data, es decir, la acumulación de datos que hay que distribuir en infinitos campos para poder luego localizarla. Yo te pregunto, ¿qué formación matemática o física o científica tiene Borges para hacer esas premoniciones? ¿O es la mera intuición? La lectura. No tenía estudios científicos ni una base científica. Los únicos estudios que tiene Borges son el bachillerato en Ginebra. No fue a la universidad, no hizo ninguna carrera, es un gran autodidacta, incluso de los idiomas, y leyendo. Borges, cuando le preguntan, ¿no?, por su escritura y todo este tipo, porque sí, realmente él era un genio, ¿no? Dice, yo soy ante todo un gran lector, un gran lector. Y sí, leyó de todo. Siendo agnóstico, fue una de las personas que más se interesó y escribió sobre todas las religiones. Todas. Leyó teología, escribió sobre el Corán, sobre la Torá, la Cábala, el Shinto, la Biblia, de todo tipo de religiones que no practicaba ninguna, ¿no? Es decir, que era un gran curioso, un gran asombrado y un gran lector. Y coincido absolutamente con todo lo que has dicho en esos cuentos. Y hay mucha metafísica en su... mucha matemática en su prosa, absolutamente sí. Veo que lo lees bien y que lo disfrutas. Bueno, de hecho, él a la escuela no fueron, bueno, él y su hermana, ¿no? Hasta los 9 años. Hasta los 9 años no fue a la escuela primaria, exacto, porque el padre no quería. Empezó a los 9, fue a la escuela primaria, y luego como se vinieron a Europa y se instalaron en Suiza, hizo el bachillerato en Ginebra, en el Instituto Jean Calvin, y el primer año aprobó todas las materias que las cursaba en francés, aprobó todas las materias menos francés. Era increíble. Sí. Espérate que te dan un micrófono, mi amor, así. Hola. ¿Por qué piensas que no fue premiado Borges? La verdad es que yo reconozco que cuando yo era pequeña iba al colegio, el instituto, la universidad. A Borges en la Universidad Mentira ya sí lo empecé a conocer, pero conocía la versión de que es un escritor muy difícil de entender. Entonces, la verdad que nunca me acerqué a él, porque me pusieron ese obstáculo, ¿no? Sí. Desde el inicio. Y él Pero ahora ya eso. que yo ya te conozco a ti desde hace algún tiempo y me está picando la curiosidad cada vez más, pues me gustaría también que comentases cuál es tu opinión por la cual él no fue premiado. Bueno, es que para mí es un gran misterio, ¿no? Pero puede suceder que a veces, por ejemplo, la literatura está en manos de ciertas personas que toman decisiones, sean los miembros de los jurados, sean los editores o lo que sea, y a veces cuando hay una persona extremadamente talentosa, o sea, que tiene un don realmente único, lo mismo que pasaba con nuestro adorado Gustavo Adolfo Bécquer, cuando nace un Bécquer, nace un Borges, los propios contemporáneos no lo soportan. Es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo
que un poco puede ser eso, otro poco puede ser que no convenía una persona tan cosmopolita. De hecho, el año que él perdió el Premio Nacional de Literatura, ganó una novela que se llamaba Cancha Larga, que hablaba del campo argentino, de un tal Acevedo Díaz, del que nunca más supimos nada. Él lo nombra en el Aleph esto, por eso lean el cuento, pues se van a morir de risa. Tienen que leerlo para divertirse. Es decir, que los premios, no lo sé, no tengo ni idea, pero los poquitos que le dieron fueron tarde y compartidos. Pues estaría muy contento, claro. El micro que aquí quiere... Sí, bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu intervención, que ha sido magnífica. Yo te quería preguntar, vamos a ver, cuando en el año 19, en agosto de 19, visita Borges, residiendo en Sevilla su familia, cuando visitan Córdoba, Nora y él, y sin duda visitan el estudio de Julio Romero de Torres, ¿se sabe si Julio Romero de Torres le sirvió de Pigmalión para explicarle la mezquita? ¿Hay alguna documentación a ese respecto? No. Porque concretamente en el Aleph, uno de los puntos del universo, uno de esos centros del universo, él lo fija en uno de los pilares, habla de los pilares de la mezquita de Córdoba, literal, no de columna de la mezquita de Córdoba, sino en uno de los pilares de la mezquita de Córdoba. En la busca de Averroes. Exactamente. Sí. Él, cuando habla del centro del universo, dice que en una de las vetas de uno de los pilares de la mezquita de Córdoba, él ha encontrado ahí el centro del universo. Y luego, una vez ya perdida la vista, en una de las múltiples entrevistas que le hicieron a Borges, le pregunta: usted que ha visitado tantas ciudades del mundo, ¿qué ciudad le gustaría volver a visitar? Y la palabra que salió de sus labios fue Córdoba. Se refería a la Córdoba de Andalucía, de las dos Córdobas a la Córdoba de Andalucía. Algo debió de trascender en su visita a Córdoba para el joven Borges, que Claro tenía que en sí. ese momento 20 años, para que para lo sucesivo y a lo largo de su vida Córdoba se grabara en su memoria de esa manera. La nombra varias veces a lo largo de su obra, y fue muy importante para su hermana, por lo que te digo de Julio Romero de Torres. Y claro, para Borges su hermana era súper importante también, entonces ella tomó clases con el maestro en Madrid. En Madrid, sí, pero lo de la mezquita no te lo sé responder. No sé. Gracias. Aquí querían hacer un comentario. Bueno, Claudia, permíteme que te felicite porque realmente a este Borges que nos has hecho ver no es invisible, sino muy visible. Muy visible porque tu imaginación y tus lecturas y tu atracción hacia la persona nos lo ha puesto muy cercano. Realmente yo te felicito mucho porque además en los tiempos que corren habría mucha gente que tendría que oír estas cosas, esa ilusión que este hombre tenía, esa lucha por hacer esto. Ahora que nos parece que todo es fácil, que todo es, no se hace, y la ilusión posible es necesario porque tenemos que hacer un alegato a la cordura. Es que no hay cordura en el mundo actual y solo los jóvenes tendrían que oírlo o haberte oído o haberte seguido. Enhorabuena porque Gracias. me parece que has hecho un mensaje maravilloso. Muchísimas gracias. Estoy feliz de haber venido a Córdoba y les agradezco mucho que lean a Borges. Es lo que más feliz me hace. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que para despedir esta tarde que aunque no ha sido muy acogedora por el tiempo y tal, pero vino mucha gente, muchas gracias. mucha gente y ha participado mucha gente. A pesar de la lluvia. Y bueno, para cerrar este primer encuentro y como homenaje a Borges, poeta, y a Claudia y a muchos poetas que hay esta noche
en esta sala, pues nada mejor que hacerlo leyendo un poema que en este caso va a ser de Claudia. Es que me vas a acabar haciendo llorar, Carmen. O sea, desde el principio, con todo lo que dijiste, yo tengo un nudo en la garganta. Cuando nadie te entienda, ni te escuche ni te vea, cuando nadie sepa qué pasa en tu corazón, cuando nadie te quiera, yo llevaré esa flor y perfumaré tu casa. Gracias, Claudia. Gracias a todos.